Hola, mi nombre es Victoria dos Santos y como parte de la actividad sumativa número 3 de la materia Psicología del Desarrollo 2, en esta oportunidad nos toca conversar sobre la psicología del desarrollo, pero aplicada a lo que es el adulto mayor. Principalmente en esta presentación vamos a hablar de todos esos cambios psicológicos, emocionales y sociales que enfrenta una persona que ya está entrando dentro de esta etapa, teniendo en cuenta de que ciertamente si tiene desafíos y retos nuevos que afrontar, sumado a que hay cambios a niveles físicos, a niveles emocionales, hay pérdidas que tienen que afrontar y por ende es una etapa que cumple con características específicas, así como todas otras. Como todo estudio que hay sobre estas diferentes etapas, tenemos que sustentarlo bajo unas bases teóricas. En primer lugar, tenemos a Erik Erikson. Como ya todos lo sabemos, él tiene su teoría del desarrollo y en esta oportunidad, justamente tratando del adulto mayor, él considera que esta etapa eh, comienza a los 65 años hasta finalizar eh, la vida, o sea, hasta la muerte. Em, Esta etapa él la llama integración del yo frente a la desesperación y es bastante fácil de entender. Básicamente, esta integración del yo, Erickson considera que es una reevaluación que la persona hace sobre qué logró en su vida, cuáles fueron sus éxitos y sus fracasos, y si eso en verdad se apega a lo que él quería lograr, a las metas que él se había planteado. Y dependiendo de cómo sea el caso, si la respuesta es un no, que no consiguió todo lo que él quería o todo lo que esa persona quería, pues es normal que comience un sentimiento de tristeza, un sentimiento de arrepentimiento y también un sentimiento de falta de propósito en la vida. Claro, ya se está viendo con 65 años, sabe que ya no tiene las mismas habilidades, sabe que a lo mejor ya no puedo hacer nada por lograr eso que quería lograr desde un principio. Tenemos la reflexión y la narrativa de vida, como ya lo habíamos hablado, la influencia que tiene el contexto social. Esto no solamente lo trata Erickson, lo trata los otros autores que vamos a ver. Más adelante se va a dar una conclusión sobre esto. Luego tenemos a Warner. Warner tiene un modelo de desarrollo cognitivo dependiendo de la etapa donde la persona se encuentre. Está la etapa de adquisiciones, que es en la juventud, donde se van aprendiendo como estas habilidades. Luego está la etapa de la aplicación, donde esas habilidades ya se comienzan a poner en el contexto de la vida diaria, se comienzan a aplicar en la vida diaria. La etapa de la responsabilidad, obviamente ya las prioridades cambian, ya las responsabilidades son mayores. Y finalmente la etapa de la reintegración, que es la etapa de la vejez, de la adultez mayor. Y básicamente, al igual que Erickson, y es algo que es bastante interesante porque todos los autores se lo replantean o lo plantean, es una reevaluación de todo lo que se logró en la vida, es una reflexión eh, sobre los éxitos, sobre los fracasos, sobre las decisiones que tomaron, sobre si esas decisiones fueron buenas, si fueron malas, si perjudicaron a alguien. Se comienzan un montón de preguntas que primero son difíciles de responder y a veces no son las respuestas que uno quiere conseguir. Dentro de eso tenemos el desarrollo cognitivo. Algo bastante importante que habla Warner, básicamente, es que él dice que ciertamente al entrar en esta etapa hay un descenso, un declive en lo que son todas las funciones cognitivas. Más sin embargo, él plantea de que si hay una educación continua, si hay una estimulación mental, si hay un entrenamiento cognitivo, la persona puede lograr fácilmente mantener y hasta aumentar esas funciones cognitivas. Porque algo que tiene de importante esta etapa, que no cuentan las etapas anteriores, es que tienen la experiencia. Y gracias a la experiencia también les dan alternativas de adaptarse a diferentes entornos y también de mantener estas funciones cognitivas en un buen estado. Luego tenemos a Daniel Levinson.
Daniel Levinson, al igual que Warner, al igual que Erickson, plantea el tema de la revaluación. Esta revaluación, ya que él menciona que la etapa más complicada es pasar de la adultez media a la adultez mayor. Esta etapa de envejecimiento, esta etapa ya cuando la persona dice, ok, tengo 65 años, ese proceso que viven en esa edad es bastante complicado, dice que es la más fuerte y que ahí es cuando en realidad se comienza esta revaluación y este planteamiento de quién soy. Luego tenemos el desarrollo de la identidad, cosa que me parece bastante interesante. Él dice que a medida que uno va envejeciendo, puede ocurrir de que se experimente un cambio de identidad, específicamente con la pérdida de seres queridos, algún cambio de salud o alguna situación complicada que haya tenido que vivir, hace que la persona cambie ciertos aspectos de lo que es o lo que considera que es. Y otro aspecto importante que tiene Levinson es que él menciona un desarrollo personal continuo. No todos los autores apoyan esta idea de Levinson, eso es válido aclararlo. Hay muchos autores que consideran que ya al llegar a, a esta etapa de adulto mayor, es muy complicado tener un crecimiento personal, pero, ojo, un crecimiento personal en cualquier ámbito que lo estemos planteando, espiritual, psicológico, emocional. Pero Levinson sí apoya la teoría de que el crecimiento personal es continuo, de que es a lo largo de la vida y que por el simple hecho de llegar a los 65 años o a los 70 años no significa que no podamos seguir creciendo como personas. Así que es un buen planteamiento. Luego tenemos las teorías o las bases teóricas aplicadas a diferentes áreas, que en mi opinión se basa principalmente en esos cambios que el ser humano va teniendo cuando llega a esta edad, que considero de que a pesar de que todas las etapas del desarrollo tienen cambios, ciertamente cuando llega a la adultez mayor los cambios son mucho más visibles y significativos. Dentro de esas áreas tenemos la física, la motora cognoscitiva, el pensamiento, lo social y lo afectivo. Principalmente en lo físico se habla del envejecimiento biológico. Obviamente hay un cambio significativo, no es un deterioro, pero sí se va disminuyendo o se va notando cambios importantes en lo que es la piel, lo que son los músculos, el sistema cardiovascular se va debilitando, el sistema inmunológico también, cosa que es sumamente importante porque en esta edad son más vulnerables a adquirir ciertas enfermedades. Tenemos declives en las funciones físicas en el sentido de que ya no está la misma resistencia, ya no hay la misma flexibilidad, ya no está la misma fuerza que se tenía cuando, por ejemplo, tenía 20 años o 40 años. Entonces, sí hay un declive importante en las funciones físicas. Y luego tenemos el impacto que puede tener el ejercicio, la actividad física, la nutrición y el metabolismo en estos cambios significativos, que me parece muy importante colocarlo porque a pesar de que sí es fuerte los cambios físicos que una persona puede vivir, puede mantenerlo y puede sobrellevarlo gracias a la actividad física, que a pesar de que, bueno, ya no tenga la misma resistencia para hacer ejercicio, igualito a medida de lo posible, esto da un buen impacto a la salud. Y la nutrición, obviamente, una alimentación balanceada hace que estos cambios físicos sean mucho más fáciles de llevar. Luego tenemos la motora cognoscitiva, donde habla de la interconexión entre la motricidad y la cognición, que básicamente dice que estas habilidades motoras, como es la coordinación y el equilibrio, y los procesos cognitivos, como es la memoria, la atención, sí comienzan con un proceso complejo y comienzan a disminuir. Eso quiere decir de que va a necesitar mayor concentración, mayor planificación para lograr dar ciertas actividades. Luego tenemos
el impacto, la plasticidad cerebral, la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para adaptarse y reorganizarse, es un proceso clave dentro de esta adultez media. Hay que tener en cuenta de que hay muchas personas que llegan a esta edad donde la capacidad para adaptarse cuesta muchísimo más. Y por último, las tareas dual tasking, que básicamente es esta habilidad que uno tiene como de realizar dos actividades al mismo tiempo y que al llegar a esta etapa de la adultez, pues se ve un poco disminuida la capacidad de poder estar con la atención en dos focos. Es un poco más complejo. Luego tenemos el pensamiento y lo social. Primeramente el pensamiento. Está la teoría de inteligencia cristalizada y fluida. En la inteligencia cristalizada se tiene que es todo ese conocimiento que se va acumulando a lo largo de la vida y que tiende a mantenerse porque es básicamente la experiencia, ¿no?, que la persona tiene o que pudo recolectar de todo esto. Y la inteligencia fluida, que implica la capacidad de resolver problemas y razonar de manera abstracta, que a menudo declina con esta edad. Obviamente, ya no se tiene la misma rapidez a lo mejor para resolver ciertos conflictos y todas estas habilidades se ven un poco disminuidas. Tenemos el cambio en la memoria, aquí entra lo que es la memoria a corto y largo plazo. La memoria a largo plazo suele mantenerse y la memoria a corto plazo suele disminuirse. Esto pasa mucho cuando los que tenemos todavía nuestros abuelos vivos, a veces podemos ver de que suelen recordar mucho con las experiencias que tuvieron cuando era joven, al menos obviamente que esté pasando por una algún tipo de enfermedad, pero las experiencias que tuvieron cuando eran jóvenes, esas anécdotas y todo esto, y a lo mejor no pueden recordar que ese día tenían una cita en el médico. Entonces, la memoria a largo plazo se mantiene, la de corto plazo comienza a disminuir. Y el razonamiento y toma de decisiones, como ya lo hablamos arriba, disminuye, más sin embargo, este tema de la experiencia que ellos tienen muchas veces pueden ayudarlos a tomar decisiones porque ya vivieron algo similar en algún periodo de su vida y eso lo pueden aplicar a esta etapa. Luego tenemos lo social. La teoría de la actividad que dice el mantenimiento de las actividades y roles sociales es crucial para la satisfacción y bienestar de la vejez. Totalmente. Sentir que todavía son personas útiles, por decirlo así, porque eso es una de las frases que suelen decir, sentir que todavía son personas productivas, sentir que todavía son personas que pueden dar algo socialmente, brindar algo socialmente, es muy importante. Luego tenemos la teoría del desenganche, que a pesar de que necesitan sentirse productivas para la sociedad, también las personas mayores tienden a ser un poco más selectivos. Entonces comienzan a retirarse un poco de esa vida social, por ejemplo, de las fiestas o de las reuniones, comienzan a retirarse un poco. Luego tenemos la teoría de la continuidad, que es que las personas que llegan a esta etapa del adulto mayor siempre tienden a mantener sus mismas actividades, sus mismos comportamientos, las mismas relaciones. Ya es como una rutina que cumplen y eso no está mal, eso también los permite mantenerse activos y dentro de un área donde ellos se sientan cómodos. Y luego tenemos la teoría de la selección, optimización y comprensión, que sugiere que a medida que las personas envejecen, deben seleccionar con mayor, sí, seleccionar mejor cuáles son las actividades que tienen que cumplir, obviamente, o que quieren hacer. Obviamente esto porque hay un deterioro a nivel físico y ya tienen que comenzar a seleccionar cuáles son esas actividades de que físicamente sí pueden lograr y cuáles no. También optimizar los recursos y compensar las pérdidas. Aquí es algo muy importante que también lo vamos a ver en la parte que se ve en la parte afectiva, pero antes de comenzar a hablar de esto, es importante entender de que cuando ya se llega a esta etapa hay muchas pérdidas de familiares que son difíciles de sobrellevar. Entonces, esto es un aspecto importante dentro de esta etapa del desarrollo. Tenemos la área afectiva,
donde primero tenemos la teoría del apego. Em, la calidad de las relaciones afectivas puede influir en su salud emocional. Los adultos mayores mantienen vínculos afectivos positivos, tienden a experimentar menos soledad y depresión. Claro, esto es dependiendo de cuál sea el caso. Porque luego tenemos el impacto de la soledad y el aislamiento social, que ciertamente, y sobre todo en el contexto país que estamos viviendo, hay muchos adultos mayores que se han tenido que quedar solos porque, bueno, su familia decidió irse o lastimosamente hubieron pérdidas significativas en la familia, entonces tienen que afrontar esta soledad y este aislamiento y para esa edad es bastante rudo. Y luego tenemos el modelo de emociones positivas y negativas, que se dice, o bueno, el deber ser es que comienzan a experimentar un aumento en lo que son emociones positivas y una disminución en lo que es emociones negativas. Esto también puede darse dado a las experiencias previas, porque obviamente no podemos comparar el problema que pueda enfrentar una persona de, por ejemplo, mi edad, que tengo 27 años, que a lo mejor yo lo veo como un problema enorme porque es primera vez que me estoy afrontando a ellos, a ese mismo problema aplicado a mi abuela, por ejemplo, porque a lo mejor ella vivió eso y ella sabe cómo lo puede afrontar y a lo mejor tiene una mejor actitud frente a eso que yo que nunca la he tenido. Entonces, eso también provoca de que ciertamente haya un aumento de actitudes positivas, de sentimientos positivos y buenos a los sentimientos negativos. Y también que en la parte afectiva tienden a tener una apertura a este tema de que a lo mejor con cosas mucho más sencillas se sienten también felices, por ejemplo, que los vayan a visitar sus nietos o una cena familiar, porque ya las prioridades ya para esta edad cambiaron. Ok, por último tenemos la teoría estocástica y la teoría del envejecimiento programado. Primero la teoría estocástica. Básicamente, porque es una teoría bastante complicada, pero básicamente se trata mucho a nivel biológico y fisiológico. ¿Esto quiere decir en qué sentido? De que habla mucho sobre la acumulación de daños, que de hecho es la primera que podemos ver en la presentación, que se dice que hay una acumulación de daños a nivel celular, molecular, y que todas esas exposiciones o cambios que vamos teniendo a lo largo de la vida, por ejemplo, exposición a diferentes toxinas, radiaciones, sí, todos estos temas moleculares van generando un daño y esos daños se van acumulando, se van acumulando, se van acumulando y cuando llega cierto tiempo, obviamente eso es lo que nos provoca el envejecimiento. Luego tenemos la teoría de los radicales libres. Hay que entender que los radicales libres son moléculas que las produce un proceso metabólico. Entonces se dice de que la acumulación de estas moléculas causan daños a nuestras células y a nuestros tejidos y por ende ocurre el envejecimiento. Luego tenemos la teoría del desgaste, que esta teoría es bastante válida, que dice que el ser humano tiene recursos limitados y que con el tiempo esos recursos ya dejan de tener su respectivo funcionamiento corporal y al momento de que ya como es un recurso limitado, este recurso se va desgastando, pues obviamente el desgaste es igual al envejecimiento. Y luego tenemos la teoría de la variedad genética, que básicamente habla de los genes, que todo el mundo tiene genes diferentes y dependiendo de los genes que uno tenga, pues el envejecimiento puede ser un poco más lento o más apresurado o puede llevarse de una forma más saludable o una forma menos saludable como una enfermedad o algo, pero que se debe a los genes. Y luego tenemos la teoría del envejecimiento programado, que habla principalmente, que de hecho es la primera, de la teoría del reloj biológico. Y creo que esto ya a nivel social y académico se ha escuchado bastante, que es este reloj, valga la redundancia, que a medida de que vaya pasando el tiempo, obviamente
va generando un desgaste biológico en la persona hasta que ese reloj se para, porque ya no puede continuar, porque ya todas las funciones biológicas ya cumplieron su rol. Y que este reloj biológico también controla ese ritmo de envejecimiento. Luego tenemos la teoría de la senescencia celular, que dice que todas las células tienen un límite en número de divisiones que pueden realizar. Y aquí es donde hablamos de los telómeros. Los telómeros son lo que están en las puntas, como que lo que protegen a los cromosomas. Y se dice que cuando estos telómeros comienzan a desgastarse y quedan demasiado cortos, las células entran en este estado de senescencia y contribuye a el envejecimiento. O sea, al momento que están demasiado cortos, que no pueden hacer esa conexión, que no pueden realizar esa división, se comienza a envejecer. Luego tenemos la teoría de la muerte programada. Esta teoría sugiere que el envejecimiento y la muerte no son solo el resultado de daños acumulativos, sino que son procesos biológicos programados. Y que la muerte tiene un proceso evolutivo que permite que se den recursos para las generaciones más jóvenes. Luego se tiene, o sea, es como el ciclo de la vida, ¿no? Y luego se tiene la teoría de los genes de la longevidad, que es parecida a lo que habíamos hablado anteriormente, que los genes influyen en si el envejecimiento va a ser más rápido, más lento, y que estos genes que dan una existencia más larga o no, se dan por medio de una selección natural. Y luego tenemos la teoría de la regulación hormonal, que sostiene que los cambios a niveles hormonales a lo largo de la vida, como lo que son el crecimiento, la reproducción y el metabolismo, pues juegan un papel fundamental en esta etapa del envejecimiento y el momento en que ya no hay reproducción, el momento en que ya el metabolismo desciende, el momento en que ya no hay crecimiento a nivel físico, pues obviamente comienza esta etapa del envejecimiento. En conclusión, ya para despedirme, yo puedo acotar de que me llama mucho la atención de que a pesar de que hay diferentes teorías y a pesar de que hay diferentes teóricos, em, me llama la atención que el ser humano llega a esta etapa reflexionando sobre lo que hizo en su vida, pero lastimosamente a veces, dependiendo de la condición salud, por supuesto que tenga la persona, pero muchas veces ya es tarde para poder comenzar. Obviamente ya no se tienen las mismas condiciones físicas. No digo que no se pueda, por supuesto que sí se puede. De hecho, hay casos que lo han logrado hacer. Hay empresarios que empiezan a los 80 años y se vuelven ricos, pero estoy hablando de la mayoría de las personas y que esta etapa es una etapa muy reflexiva, es una etapa que puede jugar en contra. Sí, considero a favor y en contra porque ese duro choque de a lo mejor enfrentarte que no lograste ser la persona que tú querías debe ser bastante rudo y también a favor porque considero que uno empieza a cambiar las prioridades, comienza a ver cosas importantes que a lo mejor cuando uno es joven no lo ve. Y ciertamente creo que una cosa puede compensar a la otra, a lo mejor ya no se tiene una misma energía física, pero sí se tiene la experiencia y la experiencia obviamente es algo que nosotros los jóvenes no tenemos y que nos hace falta. Entonces, como todas las etapas del desarrollo, todas tienen su particularidad, todas tienen sus características positivas y sus características negativas, pero sin embargo considero de que es importante de que los adultos mayores tengan una integración a nivel social, de que se le tenga un cuidado particular y que también se le ofrezca ayuda psicológica por si están pasando a lo mejor por esta etapa y no saben cómo lidiar con ella. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente oportunidad en la actividad sumativa número 4.